comprender las noticias en idiomas que no conozco, y depurar el estilo o los errores de vocabulario cuando escribo algún texto en una lengua que no es mi lengua materna. En general hago uso de la TEA Yandex y Google para economizar tiempo. Es un hecho que, gracias a estas herramientas, se puede avanzar bastante a la hora de traducir y, además, algunas de las equivalencias de traducción propuestas pueden solventar algún que otro problema de traducción, o al menos, darte alguna idea. Normalmente, a modo de comparación, suelo buscar combinaciones de palabras fijas, las cuales, a menudo, resultan difíciles de encontrar en diccionarios. Mi campo es la fraseología y resulta interesante observar que algunas combinaciones aparecen y otras no. La TEA no garantiza que la traducción propuesta sea la más óptima, pero ahí es donde entra en juego la capacidad de crítica del usuario, y saber en qué contexto de traducción se inserta la unidad en cuestión. No uso TEA generalmente, excepto en el caso de buscar palabras, como un diccionario. Normalmente, solo uso la traducción automática para traducir idiomas que no conozco. En el caso de los que sí conozco, como el inglés, únicamente recurro a ellos cuando el corrector de inglés no acaba de despejar mis dudas acerca de la corrección de alguna palabra o frase. Utilizo la traducción automática para la traducción de cartas, correos electrónicos, resúmenes de ponencias o informes profesionales del castellano al catalán y al inglés. En los primeros 3 casos, con mi conocimiento del inglés y la traducción, es suficiente para dar la traducción por buena. Cuando se trata de informes más amplios, necesito que alguien sepa más inglés, que haga una revisión formal. Utilizo DeepL y Google Translator. En mi tarea de enseñanza, a menudo me encuentro usando un traductor automático para comprender la estructura o el vocabulario que encuentro una escritura, un ejercicio, una redacción, de un estudiante. La extrañeza de la palabra, solo o en el contexto, o de la estructura sintáctica, sugiere que el estudiante ha utilizado un traductor automático. En estos casos, aprovecho los errores para mostrar problemas de crecimiento de la combinación lingüística o características del árabe. Personalmente, también uso traductores automáticos, especialmente para revisar los textos o encontrar la palabra correcta en su contexto. Utilizo la traducción automática para enviar correos electrónicos, básicamente. Mi dominio del inglés es limitado, y los programas de traducción automática en línea me permiten obtener una versión en inglés de mi texto, en catalán o castellano, rápidamente. Aunque luego verifique que la traducción no suene como hablar en inido, me ahorra mucho tiempo en general. Me aseguro de que no he puesto ningún castellanismo o catalanismo, y que el mensaje que quiero transmitir es lo más comprensible posible. Antes de la traducción automática, esta tarea podía requerir invertir mucho tiempo en la búsqueda de las palabras apropiadas en el diccionario de papel, y siempre tenía la duda de si la construcción gramatical era correcta. No soy traductora, pero a menudo, en el contexto de mi labor docente e investigativa, leo documentos en otros idiomas, especialmente en inglés. El traductor me sirve de ayuda cuando no comprendo bien un texto o para ampliar una idea. Igualmente, me apoyo en el traductor para escribir primeras versiones de mis textos que serán publicados en otros idiomas. El traductor que más utilizo es DeepL. No soy un traductor profesional, pero en mi rutina diaria uso traductores automáticos, como el traductor de Google o DeepL Translator. Por lo general, uso el primero para resolver dudas rápidas cuando leo un documento en otro idioma, generalmente en inglés o en francés. También lo uso para buscar el significado de las palabras utilizadas en la prensa extranjera en Internet. Consulto cada día periódicos como Le Monde o el Corriere della Sera, así como sitios web de medios audiovisuales como la BBC o el CNN. En cuanto al segundo, DeepL, lo uso más bien para traducir textos académicos, y también para hacer el borrador de algunos que traduzco del español al inglés. Hago esto, por ejemplo, con artículos de revistas especializadas, a menudo para escribir resúmenes, o comunicaciones que tengo que presentar en algún congreso internacional, así como para elaborar la versión en inglés de las guías docentes, por ejemplo, u otros textos universitarios. Esporádicamente también uso la plataforma softcatala.org, aunque con menos frecuencia. Las noticias en idiomas que no conozco, y depurar el estilo o los errores de vocabulario cuando escribo algún texto en una lengua que no es mi lengua materna. Normalmente yo uso traductor simultáneo para mis comunicaciones habituales. Para casos muy específicos contrato traducción del texto.
No envío vídeo porque no he registrado ninguno para esta ocasión. Sí que en algunas intervenciones en Congreso he grabado alguno. Sí, habitualmente utilizo la traducción automática. Anteriormente utilizaba Google Traductor, pero ahora utilizo el reverso, que lo encuentro mucho mejor, por lo menos en lo que concierne la traducción del al árabe. También lo utilizo para el inglés, ruso, sobre todo para comprobar, asegurarme si mi traducción es correcta, de corrector. Para el inglés también utilizo de EPA Traductor. Para asuntos de catalán utilizo el traductor Softcatalà. En el caso de Softcatalà, también lo utilizo a veces como corrector. Aparte de utilizarlo para mis propias traducciones, los utilizo también para los siguientes asuntos. Asuntos de turísticos, es decir, si me encuentro en algún país cuya lengua no conozco, me resulta útil el traductor automático, ya sea para comunicarme oralmente o para copiar una información y traducirla. En casos de buscar algún resumen o alguna otra información sobre algún libro que no está traducido a ninguna de las lenguas que conozco. Información sobre películas. Información de asuntos y relaciones con medicina. Para asuntos de comunicación no oficial. ¿Con qué fin? Para facilitarme el trabajo o los asuntos que me interesan. ¿De qué manera? Copio la información y la pego en el traductor. Soc un usuari habitual de la traducció automàtica, especialment quan m'interessa informar-me de coses que succeeixen en llocs molt llunyans. És una manera d'acostar-me a les fonts d'informació més primàries, en mesura que això és possible. I sobretot, quan es tracta de llengües que són llunyanes o llengües que desconec. La uso a menudo y para diferentes propósitos. Si la sistematizo con rigor, encontraría docenas de ejemplos de una dinámica que, para mí, se ha estandarizado en la última década. Utilizo los traductores automáticos como una herramienta que facilita la gestión diaria. Resolver ciertas dudas que surgen cuando me comunico con amigos, y también con compañeros de trabajo. Para confirmar si el fragmento que estoy escribiendo o pensando en un idioma extranjero se formularía de manera similar a las diferentes plataformas de traducción automática. Capturar la idea principal de un artículo escrito en un idioma que no domino, como italiano, por ejemplo. Para ayudar a responder la pregunta de este formulario, etcétera, etcétera. Siempre debemos pulir los resultados de las traducciones automáticas siempre. Si la duda tiene un alcance más profundo y la comunicación proporciona más componentes técnicos, también uso softwares, como Sketch Engine, que combinan estadísticas con patrones gramaticales y, entre otras cosas, son extractores de colocaciones. Por lo general, uso traductores automáticos de portugués a la lengua meta. Pero en los casos en que no confío mucho en la traducción del portugués, cambio de lengua de partida. También tengo que cambiar a menudo un conjunto de elementos de la lengua de partida. Por ejemplo, en portugués a menudo usamos la voz pasiva. Cuando quiero obtener una traducción al inglés, por ejemplo, evito la reiteración de esta estructura. Entonces, cambio la lógica de mi propio idioma. Lo mismo ocurre con otro ejemplo, con oraciones subordinadas o coordinadas, que tienen un peso diferente en los diversos idiomas. Finalmente, existe una pluralidad de elementos conceptuales, articulatorios y sintácticos que distinguen a los idiomas, y que nos invitan a un tratamiento específico del texto que se traducirá y, por supuesto, los resultados de las traducciones automáticas. Me parece, a pesar de todo esto, que la combinación de tecnologías, que son, a su manera, muy humanas, y ponerlo en duda, que es aún más humano, nos beneficia a todos. A veces busco información de diverso tipo en lenguas que no conozco y necesito usar los traductores automáticos. Estos sistemas de traducción han mejorado notablemente en los últimos años, pero aún son muy deficitarios, al menos trasladando al español. De hecho, prefiero traducir al inglés. No puedo valorar la calidad de la traducción, pero, al menos, me entero de lo que se dice. Un hecho curioso que me ha sucedido con el traductor de Google, que es el que más uso por comodidad, es que puede traducir de distinto modo un mismo fragmento cuando se pasa más de una vez. Hace unos años tutoricé un TFG sobre la traducción automática al español. La alumna analizó el funcionamiento de Sistran, Reverso, Free Translation, Google y Full File Automático A. Este último aún está en un estado muy incipiente. Las lenguas de trabajo eran español, inglés, alemán y euskera, combinadas entre ellas, y se abordaban varios problemas lingüísticos, la traducción de palabras polisémicas, de refranes, de falsos amigos, de modismos y del orden de la frase. Los resultados eran irregulares, dependiendo de las lenguas, del problema tratado y del traductor aplicado, pero en ningún caso eran satisfactorios.
A partir de mi experiencia personal, y de los resultados del TFG es evidente que los traductores automáticos no son plenamente fiables. Pueden ser una herramienta más a las que recurra el traductor, persona, en su trabajo, pero la revisión y corrección del texto obtenido es inevitable. ¿Qué sucederá en el futuro? ¿Podrá sustituir la traducción automática a la traducción humana? ¿Podrán aportar la riqueza lingüística que posee un ser humano? ¿Es posible automatizar la creatividad? Utilizo la TEA para múltiples funciones, entre lenguas cercanas que conozco, es, CA, N, para ahorrar tiempo de teclear, o para tener una primera versión sobre la que basarme, o como inspiración cuando estoy buscando alternativas para decir algo. También lo uso como profesora entre N y ES para comprobar la versión que da el traductor automático. La TEA ha cambiado definitivamente la manera de buscar textos potenciales para evaluación. Han de ser textos con problemas que un traductor automático no solucione fácilmente para que el estudiante no se sienta tentado a copiar y pegar, y posteditar mínimamente, la versión que le facilitan. La TEA está para utilizarla, y sería extraño prohibir a los estudiantes usarla. Pero el docente, si está evaluando la capacidad de traducir de un estudiante, y no la capacidad de posteditar, no debería tener que corregir ni evaluar lo que ha hecho de Apple o Google, sino lo que ha hecho el estudiante. Reconozco que empleo TEA para entender todo lo que no esté en lenguas distintas del inglés. Lo he empleado para traducir del ucraniano, por ejemplo. También empleo TEA para traducir al inglés textos administrativos. Buenos días, la pregunta casi sería ¿para qué no uso la traducción automática? Porque es cierto que en los últimos años las herramientas de traducción automática implícitas o explícitas me acompañan en el camino como investigador, pero también en el uso como consumidor de contenido de redes y plataformas sociales. Como investigador, me permite leer textos en diagonal no escritos en inglés, y que antes probablemente me resultaban más difíciles. Como consumidor, las herramientas integradas en Twitter o YouTube me permiten seguir, por ejemplo, el conflicto de Ucrania o las teorías negacionistas sobre COVID-19. Aumenta mi pluralidad sin afectar mi dieta digital.